Bien, estamos conectados en vivo en este momento. Domingo 23 de agosto, 16:06 de la tarde, Argentina, en la segunda parte del webinar dedicado y destinado a los deportes de combate, titulado este ciclo, El retorno a los deportes de combate. Hoy estamos en la parte 2 y yo ahí voy a ir compartiendo con los colegas y los profesionales el link para que todos puedan compartirlo en sus redes, deseando y esperando que hoy nos funcione bien también internet. Está un poquito lento, vieron que está complicado. Ahí se los comparto. Miren que se ha puesto perezosa la máquina. Pero bueno, estamos hoy en la segunda parte, esperando también que se vaya sumando el público también a este vivo en el día de hoy. Siempre nos tomamos unos minutitos para poder tener la oportunidad de que la mayoría de los que estaban interesados en verlo lleguen a tiempo. Ahí les paso el link, compañeros. Ahí está por el grupo. Así que ahí lo pueden retransmitir a grupos de WhatsApp, a las otras páginas, sitios, bueno, etcétera, etcétera, para poder arrancar en estos minutitos próximos esta segunda parte del webinar destinado a los deportes de combate. Donde realmente muchísima gente nos habló durante estas últimas semanas de lo bueno que fue el anterior, los temas que se han tocado, lo interesante, y también agradeciendo que en esta oportunidad, perdón, pero vengo bastante mal de garganta, en esta oportunidad sea de manera gratuita, también es algo para poder destacar, y agradecer también la gestión de quien fue el propulsor de todo esto, que es el doctor Jorge Vizcaya, que va a estar en la última ponencia el próximo fin de semana. Y a través de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas, estamos compartiendo este vivo en este domingo, donde ya tenemos un grupito interesante de personas que están viéndonos, ahí ya están saludando, miren, ya tenemos varios que están saludando. Buenas tardes, Jessica Flavia Duarte, Hugo Vilches, Roberto Sánchez, bueno, tenemos varios que ya están conectados y que los invito también a compartir, ¿no? Ya que están en este momento ahí, que puedan compartir este vivo, ¿sí? A otros colegas e interesados. Y bueno, también invitar a todos también a que, bueno, si alguno quiere dejar alguna pregunta, obviamente estamos disponibles a eso. Bueno, les quiero presentar, antes de las dos profesionales, las dos damas que tenemos hoy como ponentes en esta charla, a mis compañeros que van a estar preguntando también, que es el profesor Fabián Ambrosetti, que es sexto dan de kickboxing, sexto dan de full contact, segundo dan de taekwondo ITF, noveno can de Muay Thai, técnico en boxeo, segundo Q, de Aikido, director deportivo de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas, director nacional para la KIC, que es la Confederación Internacional de Kickboxing, y CEO del Dojo Escorpión. ¿Sí? Buenas tardes, Fabián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Buenas tardes. Un gusto estar acá con ustedes compartiendo un buen domingo. El gusto es nuestro. Y también, obviamente, al profesor Maximiliano Marón, tercer dan de kickboxing, instructor de Muay Thai, director de ISCA para Argentina y la WBC Muay Thai Argentina, director de fiscalización de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bueno, hoy tenemos un domingo muy lindo, aparte soleado, y tenemos dos soles en este momento, ¿sí? Dos profesionales que nos van a iluminar con su conocimiento
Y me refiero a la licenciada Florencia Sarantonelo, que es nutricionista, antroponetista, ISAC nivel 2. El tema de hoy va a ser estrategias nutricionales para el deporte en tiempos de cuarentena. Y con ella también la licenciada Mariela Cabache, psicóloga deportiva, maneja atletas de alto rendimiento. Y el tema que le compete a ella es retorno al deporte de combate post pandemia. Bienvenidas a las dos, ¿cómo les va? Gracias. Gracias, buenas tardes para todos. Bueno, bienvenida. Bueno, hoy tenemos charlas muy interesantes en este domingo, así que ya estamos arrancando ahí. Tenemos un público también que nos está pidiendo que arranquemos con la charla. Y la primera va a ser la licenciada Florencia, ¿sí? Nutricionista. Así que vamos a apagar las cámaras y vamos a dejar que ella pueda compartir el PowerPoint y todo lo que nos viene hoy a comentar sobre esta actividad, ¿sí? Les invito a apagar las cámaras y Florencia, todo tuyo. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. Primero, antes que nada, y hoy vamos a hablar un poquito de estrategias nutricionales para deportistas en tiempos de cuarentena. Bueno. Entonces, algunos temas de los que vamos a hablar hoy. Nutrición deportiva, sí, en cuanto a la consulta de nutrición deportiva y para qué un deportista puede consultar y sobre todo los aspectos relacionados con la nutrición dentro del rendimiento. El entrenamiento invisible, que ya vamos a hablar de esto, cantidad, calidad, timing, hidratación del deportista, composición corporal en deportes de combate, consideraciones nutricionales en tiempo de cuarentena y algunas estrategias, armados del plato, y el retorno al deporte, que bueno, no es un tema menor a considerar, así que algunos tips para el retorno al deporte. Bien. Bueno, un poco hablarles de lo que se realiza en la consulta de nutrición deportiva. Un atleta, ya sea en categorías amateur o profesionales, puede consultar a un nutricionista deportivo para valorar hábitos alimentarios y su composición corporal, para optimizar ambos aspectos y mejorar en consecuencia todo lo que tenga que ver con su salud y el rendimiento deportivo. Claramente un profesional se va a adecuar al objetivo personal que tenga el deportista y a los objetivos competitivos. Y cómo uno se adecúa a estos objetivos, ajustando las necesidades calóricas, los nutrientes que necesita el deportista, según obviamente su entrenamiento, sus metas deportivas, sus características de composición corporal, y siempre teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Todo lo que tenga que ver con sus gustos, sus necesidades y también sus posibilidades. Bien, y todo lo que tenga que ver con la relación al entorno. Vamos a hablar un poquito de lo que es el entrenamiento invisible. Bien, tenemos diferentes patas, ¿no? o puntas de una pirámide. Tenemos el descanso, la salud mental, que rodean al entrenamiento, y la alimentación y la hidratación. Todos estos son aspectos importantes y es todo lo que tiene que ver con el entorno que rodea el entrenamiento del deportista, es decir, todo lo que hace fuera de su entrenamiento propiamente dicho del movimiento. Es necesario para el rendimiento deportivo considerar un buen descanso, salud mental y obviamente una adecuada alimentación e hidratación. Entonces, la alimentación y la nutrición es una de las herramientas que consideramos en la preparación de un atleta y es parte de este entrenamiento invisible. Y consideramos varios aspectos dentro de la nutrición. La cantidad, ¿sí? Que tiene que ver con
el volumen de comida que va a ingerir el deportista en cuanto a la relación entre el gasto calórico que tiene y sus necesidades, la calidad, que tiene que ver con de dónde provienen esas kilocalorías que va a tener el plato. ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, dentro de un mismo nutriente como puede ser el hidrato de carbono, un hidrato de carbono refinado a uno complejo, ¿bien? Después, la armonía, que tiene más que ver con que no sea el plato todo pollo o todo huevo, ¿sí? Sino que tengan armonía los diferentes componentes del plato. La adecuación, ¿sí? Y estas lo que son las leyes de la alimentación, ¿sí? La que llamamos nosotros, y así la alimentación es completa, ¿bien? Y el timing. La adecuación tiene más que ver con los aspectos que hablábamos antes del entorno, ¿sí? Más cuestiones relacionadas con los gustos del deportista, las posibilidades que tenga de adquirir o no ciertos alimentos, y el timing tiene que ver con, digamos, los horarios de las comidas y cuánto tiempo pasa de una ingesta a la ingesta posterior. Bien. Y después, obviamente, la hidratación, que es parte del rendimiento deportivo. La correcta hidratación, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces la cantidad de energía del deportista. Tiene que ver con el objetivo, un poco, del atleta, y el otro poco tiene que ver con el gasto que tenga de energía, ¿sí? Lo ideal es que consuma calorías en cantidad suficiente para compensar ese gasto de energía. Esto sería la manera más conveniente, ¿no? De optimizar ese esfuerzo físico y el rendimiento. En este contexto de cuarentena, la energía que gasta el deportista no es la misma, ¿sí? Indefectiblemente es menor. Entonces, si bien muchos se armaron de un gimnasio prácticamente en sus casas o tienen entrenamientos virtuales, no está el mismo estímulo de muscular, ¿sí? No tenemos la misma magnitud, y también en lo que es un deporte de combate, digamos, en algún momento uno necesita del contacto con el otro, entonces la exigencia no va a ser la misma, ¿sí? Y lo que hacemos con el plato es, bueno, no lo armamos de la misma manera que lo armábamos antes. No tenemos, nos tenemos que adecuar, ¿sí? a las calorías que se van a adecuar al gasto calórico, ¿sí? Que es mucho menor. Entonces, bueno, lo más conveniente es reducir la ingesta de lo que son los hidratos de carbono, ¿sí? Preferentemente reducirlas y ubicar a estos hidratos dentro de los momentos de entrenamiento, ¿sí? Por ejemplo, en un pre y post-entrenamiento, y alejarlas más de esos momentos, ¿sí? Reducirlos y sin eliminarlos. No es momento de eliminar grupos de alimentos. Y bueno, lo que tiene que ver con las porciones, fíjense cómo un plato de fideos, ¿sí? Con salsa, puede variar en cantidad, en volumen y obviamente en calorías. Ahora bien, las calorías, ¿de dónde van a provenir? Eso tiene que ver con la calidad, ¿sí? Estos hidratos de carbono van a provenir de frutas o de gomitas, ¿sí? Esto sería la calidad nutricional en cuanto a la elección, más o menos saludable para un determinado momento, ¿sí? Y también la calidad nutricional puede estar afectada por los métodos de cocción, por eso tratamos en primera instancia que cocinen, ¿sí? Más aún en cuarentena, y que se prefieran cocciones como el salteado, como al horno, hervido, ¿sí? Evitando en lo posible las frituras. ¿Qué quiere decir? ¿Que vamos a elegir todo el tiempo alimentos saludables y métodos de cocción saludables? No,
¿sí? Pero hay que evaluar en qué momentos me conviene elegir uno u otro. Bien, volvemos al tema del timing. Sobre todo lo que es timing proteico es más interesante, ¿sí? Nos referimos entonces a la frecuencia de comidas y al tiempo que transcurre entre una ingesta y la siguiente. Lo más conveniente en este momento de cuarentena es repartir uniformemente las proteínas a lo largo del día, en cada comida principal, por ejemplo, desayuno, almuerzo, merienda y cena, una cuota de proteína, ¿sí? Más o menos entre 20 a 40 gramos, ¿sí? Más o menos puse un promedio de 25 gramos, pero esto va a depender mucho del peso del deportista y del entrenamiento que realice, y también del objetivo. Puede ser que se necesite más o menos, y puede ser que se necesite además una ingesta de colación a media mañana o a media tarde o ambas, ¿sí? Si bien en esta instancia de cuarentena podría ser que con las 4 comidas ya alcance, ¿sí? Alcancemos los requerimientos. Bien, hidratación. Bueno, como decía primero, la hidratación es otro vértice, ¿sí? Y es un pilar también del entrenamiento invisible para la mejora del rendimiento, obviamente para la recuperación del esfuerzo post, y también lo que hay que considerar es que uno tiene que estar bien entrenado, bien hidratado desde antes de ir al entrenamiento, ¿sí? Más del 75% de los músculos son agua, entonces uno tiene que cuidar esa hidratación antes y durante el entrenamiento. Bien, para reponer todo lo que son agua y electrolitos, ¿no? La hidratación es de agua y electrolitos. Bueno, obviamente acá tienen varias bebidas, vamos a preferir todo lo que es agua, quizás alguna bebida con hidrato de carbono, ¿sí? Y obviamente dejar para los momentos ocasionales el alcohol, ¿no? O eliminarlos por completo, eso sería lo ideal. Bueno, en cuanto a la composición corporal, en los deportes de combate y en general tienen una tendencia a perder masa muscular en este periodo por, como decíamos hoy, la falta de estímulo muscular y la exigencia, ¿sí? De los entrenamientos. Primero, lo que hay que hacer es evaluar si el deportista necesita aumentar, por un lado, la masa muscular para mejorar todo lo que tenga que ver con la fuerza y la potencia, o disminuir la grasa corporal para mejorar más aspectos biomecánicos, ¿sí? O también puede que necesite de ambas cosas, ¿sí? Y a partir de ahí tomar decisiones alimentarias. Entonces, en base a la evaluación antropométrica vamos a poder ajustar la alimentación y cumplir con todos los objetivos. Y también poder evaluar y acordar objetivos a corto, mediano y largo plazo. Entonces eso es lo principal, hacer una evaluación antropométrica. Bueno, pasamos a hablar un poquito de estrategias clave que me parecen para este momento. Realizar las 4 comidas es fundamental, ¿sí? Más allá de la cuarentena es fundamental siempre tener, que no pasen varias horas de una ingesta a otra. Después, bueno, hay que evaluar si habrá colaciones en el medio de estas ingestas o no, dependiendo siempre del gasto calórico. Pero tener 4 momentos repartidos en el día uniformemente va a hacer que evitemos todo lo que es picotear, ¿sí? Circulaba una imagen de cómo era la alimentación antes de la cuarentena y ahora, como no hay horarios, entonces uno va a dormir a cualquier hora, come a cualquier hora, se levanta a cualquier hora, y eso no es lo que debemos hacer, ¿sí? Debemos tratar de tener
por lo menos una rutina con 4 comidas, ¿sí? Y también el timing, ¿no? Comer a intervalos regulares, no menos de 3 horas y no más de 5 horas entre las comidas. Bien. Organización. La organización es clave, ¿sí? Muchas veces repetimos esto de organizarse, pero uno no sabe cómo hacerlo. Entonces, es importante tener varias cosas en cuenta. Establecer horarios es una de las cosas, ¿bien? Pero no solo de ingesta de la comida, sino también establecer un horario para trabajar, un horario para estudiar, un horario para entrenar, un horario para el ocio, ¿sí? Para actividades que tengan que ver con irse un poco, ¿bien? De todo es necesario. Planificar lo que voy a comer semanalmente, por ejemplo, realizar compras que sean saludables, ¿bien? Porque si no, yo digo que hay que hacer la ley del doble esfuerzo. Si compro alimentos que me gustan, pero me hacen mal y no los controlo, me tengo que esforzar el doble para consumirlos ocasionalmente, ¿sí? Entonces, recurrir a compras saludables, en dietéticas, en verdulerías, carnicerías si consumen carnes, y supermercados, pero más que nada evitar todo lo que son los ultraprocesados, alimentos con mucha grasa, sí, mucho sodio, mucho azúcar. Entonces, y también en cuanto a lo que es frutas y verduras, elegirlas de estación, para aprovechar al máximo los nutrientes. Y bueno, también aprovechar lo que son lo que es la tecnología para las recetas saludables, ¿sí? Que hoy en día hay un montón de opciones, así que aprovechar también eso, ¿sí? Buscar recetas saludables, cocinar siempre cuidando los métodos de cocción, a la plancha, a la parrilla, al vapor, al horno, y evitar las frituras. Porcionar. Por ejemplo, cocinar se puede hacer, no sé, cuando uno tiene poco tiempo, cocinar el fin de semana, porcionar, frizar, entonces ya tener la porción lista, ¿sí? Estas son técnicas para organizarse y, sí, así que no hay excusas ahí para cuando uno dice tengo poco tiempo, porque encima ahora que estamos más en casa, aprovechar estos momentos. Tener momentos de disfrute, ¿sí? Que en todo proceso de la vida es necesario, y no perder eso del fin de semana, no pensar que ahora porque estamos en casa, bueno, todos los días puedo comer cualquier cosa, porque total no voy a trabajar, o tengo un horario más flexible, entonces como no tengo que levantarme tan temprano, ¿sí? Para el que puede, entonces me tomo una cerveza a la noche todos los días, no. Como evitar eso y tratar de que sea una práctica ocasional, ¿sí? Del fin de semana. Tampoco comernos todos el fin de semana, sí hay que tener un equilibrio, pero digo, ni la máxima restricción llevada a la obsesión, ni el total, bueno, ya está, ya fue todo, estamos en cuarentena, se come de todo. Hay que tener como un equilibrio ahí. Pero bueno, también aprovechar esto para estar más en familia, el que puede estar en su familia y compartir y disfrutar de un espacio que quizás antes no estaba tan presente. Así que bueno, estas serían como las claves para organizarse. Bueno, la gran pregunta, ¿cómo volvemos al deporte? Cuidar entrenamiento invisible y que sea algo progresivo y gradual, ¿sí? Es muy importante cuidarlo, el entrenamiento invisible, desde ahora, ¿bien? El impacto a favor o en contra del rendimiento puede ser determinante para bien o para mal, ¿sí? No solo en el rendimiento, sino en la composición corporal y en la recuperación. Todo lo que charlé sobre cantidad, calidad, timing, todo esto
me va a asegurar, ¿sí?, una buena recuperación y en cuanto más que nada a los combustibles, ¿sí?, que son los nutrientes, a las estructuras musculares, a los ligamentos que rompí en el entrenamiento, a los fluidos, entonces todo hay que recuperar, ¿sí? Pero bueno, el adecuado entrenamiento invisible me va a hacer que evite todo lo que son las lesiones, el sobreentrenamiento, que tiene que ver con una acumulación de carga excesiva, ¿sí? Y también es importante que la vuelta sea gradual. Esto es clave, paso a paso, controlar las cargas de entrenamiento, no querer hacer todo lo más rápido posible y recuperar el tiempo. Estamos todos en la misma, así que sea paulatino. Bien, llegamos al final casi. Consideración final. El entrenamiento invisible es fundamental para marcar la diferencia en la práctica deportiva. Esto espero que les haya quedado, ¿sí? Y que hay que adecuar el gasto calórico a la situación actual, reduciendo quizás los hidratos de carbono, que son como el combustible que necesitamos más que nada cuando hay una práctica deportiva más intensa. Entonces ahí, como no es tan necesario ahora, o es menor este gasto calórico y esta intensidad del entrenamiento, quizás irnos por la reducción de hidrato de carbono sin eliminarlo, y tener una alimentación lo más variada posible. No es momento para reducir totalmente grupos de alimentos o quitarlos. Bien. Bueno, más de lo mismo, pero no me canso de decirlo, que sea variada, armónica la alimentación, cuidar el estado de hidratación, ¿sí? Y esto es todo por hoy. Muchas gracias. Bueno, buenísimo, Florencia. Destaco mucho lo que creo que es fundamental en este momento, esto que hablas vos del orden, ¿no? O sea, poder tener, organizar tus horarios. Creo que eso, viste, en la pandemia se perdió bastante, Sí. lamentablemente, ¿no? Nos fuimos de mambo, básicamente. Y esto que estás destacando vos es crucial para poder volver a este equilibrio, ¿sí? Organizarlos con las comidas. Y bueno, también lo que decís vos de, si no estamos moviéndonos, poder un poquito de reducir lo más complicado que puede ser los hidratos, etcétera, etcétera. Pero realmente encontrar este equilibrio es fundamental. Y también esto que hablas de disfrutar, ¿sí? O sea, más allá de todo, uno debe disfrutar todo este proceso. Sí. Siempre hay que disfrutar en cualquier proceso. Eso es lo que yo creo, ¿no? Después hablará mejor la licenciada en psicología, pero me parece que sin disfrute Claro. no se llega o se llega de una manera como más nociva, ¿no? Y Claro. la motivación también tiene que estar ahí y ser, digamos, transitada en una manera saludable psicológicamente y en todos los aspectos. Y cuidar, como decía, el entrenamiento invisible que quizás lo dejamos muy de lado en este momento. Como no estamos entrenando, entonces, bueno, descanso a cualquier hora o muy pocas horas, no me hidrato lo suficiente, ¿sí? O me hidrato con alcohol, ¿sí? Claro, claro, claro. Con gaseosas, con jugos, las comidas mucho más copiosas. Entonces, Sí, todas sí. esas cosas que tienen que ver con el entorno del deportista y de la población en general hay que cuidarlas, ¿sí? Y a partir de ahora, ¿no? Cuando ya volvemos. Es fundamental, sí. Libera un poquito el power, así te vemos mejor a vos. Perdón. Y los invito a Maxi y a Fabián que prendan su cámara para poder hacer las preguntas a la licenciada. Ahí estamos. Bueno, Maxi, ¿querés ser el primero vos hoy? Bueno, Dale. a mí me quedó claro lo que explicaba. De hecho, iba a hacer un par de preguntas que me habían hecho para que le haga, que fue claro en la explicación.
yo ahora creo que la pregunta clave, viendo experiencias que tuvimos, es, vos, durante el año, mínimamente, ¿cuál es la recomendación para que un deportista visite al nutricionista? Para que venga el nutricionista. Claro, o sea, la realidad es que muchos deportistas no van al nutricionista. Yo te puedo dar mi caso, que cuando competía, yo bajaba las dietas de internet y Sí. llegaba a mi objetivo. Pero eran súper restrictivas, no tenía un acompañamiento, y digamos que cuando dejaba la dieta post pelea, pegaba rebotes de 10 kilos. Ahí está el Entonces, problema, ¿no? claro, Por bajar dietas de internet, en vez de consultarle exactamente. a un Por eso. profesional. Sí, mira, todo lo que tenga que ver con el entorno, esto que repito, va a hacer que el deportista pueda rendir mejor, ¿sí? Y hay una frase que se las voy a leer, dice, una buena dieta no hará que un atleta mediocre se convierta en un campeón, pero una mala elección de alimentos puede convertir a un campeón en un atleta mediocre. Entonces, ¿cuál es el punto? Que una nutrición no te va, o sea, un alimento o una buena nutrición no te va a convertir en un campeón si vos no tenés talento. Pero si vos tenés talento, si vos tenés motivación, el entrenamiento invisible, ¿sí? La alimentación, el descanso, la buena salud mental, va a marcar la diferencia, ¿sí? Entonces, trata de hacer lo mejor que puedas para eso que te gusta tanto, que es entrenar y rendir en el deporte. ¿Sí? Anda al nutricionista. Claro. Fabi. Prende tu micrófono, Fabián. Ahí, 10 puntos. Bueno, no, muchas de las preguntas que teníamos las fueron subsanando recién. Básicamente hay una que fue en común entre varios profesores que me han mandado. Ellos, la gran pregunta es, ¿qué deberían hacer cuando van a entrenar a la mañana? ¿Desayunar antes o desayunar después? Yo soy partidaria de no ir sin desayunar, ¿sí? A entrenar, más en deporte de combate. Hay ciertos deportes en los que puede funcionar la estrategia de ir sin desayunar, pero es muy puntual, la persona tiene que estar súper entrenada y tener una conducta alimentaria muy específica. No recomiendo, y más en los niños, ir sin desayunar, ¿sí? Me parece que es fundamental, sobre todo en lo que son las etapas de crecimiento, tener un buen desayuno con calidad de nutrientes y cantidad de nutrientes suficiente. Después de la actividad también podemos reponer y debemos reponer todo lo que se gastó en la actividad física, pero ir con un buen combustible al entrenamiento, eso es fundamental. Así que sí, desayuno antes. Bueno, ahí me están poniendo que, por lo que estoy viendo, me dicen que hay en particular una persona que tiene un problemita de digestión lenta. Entonces, cuando se levanta, le gusta ir a entrenar, ir a correr en realidad, pero se siente satisfecho, entonces no puede ingerir nada. ¿Qué le recomendamos? Bueno, ahí hay que ver a qué horario es la actividad física, porque, digamos, uno no le va a exigir levantarse a las 4 de la mañana para desayunar y tener un tiempo de digestión, eso es lógico. Ahí se puede ver o hacer una cena copiosa, ¿sí? Cosa de tener los combustibles para las primeras horas de la mañana, pero ahí el entrenamiento tiene que ser muy temprano y después reponerlo sí o sí, obviamente. O ver qué alimentos generan menos trabajo gástrico. Entonces, ahí aseguramos una digestión más rápida, ¿sí? Nada de fibra, ¿sí? Esto en general. Antes de entrenar, nada de fibra o muy poca. Después hay que ver tolerancia de la persona, pero ya si uno tiene ese tipo de digestión lenta o que siente esta sensación de estar lleno y que no puede rendir bien,
ahí hay que evitar todo lo que haga volumen en la panza, ¿sí? Entonces, ahí hay que ver qué tipos de alimentos usar para desayunar, y después de a poco, la idea no es que uno explicarle que tiene que desayunar la persona antes de entrenar, entonces hacer el ideal, ¿no? Hidratos, proteínas, frutas, todo junto. No, la idea es que, bueno, empezá por una fruta, o empezá por una tostada, después continuamos con algo de proteína, después le agregamos, y así, es una cuestión también de generar el hábito, ¿sí? Claro. Perfecto. Y entonces, ¿qué le recomendamos que puedan cenar? Porque acá está el problema ellos. Por lo que me dicen, se acuestan tarde, cenan tarde, se levantan llenos, entonces no pueden ingerir nada. Entonces ya tenemos, no es solamente lo que no ingieren a la mañana cuando se levantan, sino lo que ingieren desde la noche. Sí, bien, ahí hay que ver cómo es la alimentación diaria, cómo es la rutina, cómo son los gustos, cómo es el entorno. Yo te puedo decir un plato, pero hay que ver qué plato es el ideal para esa persona, ¿sí? Por eso hablamos de contexto y de individualización. Individualidad. Perfecto. Pero en general lo que te puedo decir es que no le falte nada a ese plato, ¿sí? Que tenga calidad de nutrientes, hidratos de carbono, cereales, que no sean refinados, algo de legumbres, algo de proteína y algo de fuente de grasa, de ácidos grasos saludables, ¿no? Como puede ser un aceite de oliva, por ejemplo. Pero todo tiene que ver con el gasto calórico de la persona. Sí, no te puedo decir un plato ideal porque, digamos, espero haber contestado, pero es un poco difícil si no conozco al otro. Yo creo que la licenciada lo que dice es que es muy artesanal, en realidad, cada individuo. O sea, esto realmente hay que hacer un análisis profundo de la persona. Por eso está el profesional, ¿sí? En el Exacto. área que sea. A ver, gente, eso es importantísimo, tanto en la psicología, nutrición, kinesio. Necesitamos tomar conciencia de ir a los profesionales pertinentes en el momento que sea y poder realmente tener una conducta y comenzar y terminar los planes, porque también mucha gente abandona, ¿sí? Hablo de cualquier tipo de terapia o tratamiento. Entonces, si no tomamos conciencia de eso, creo que ahí es donde estamos fallando principalmente. Pero sí, creo que es muy artesanal, por eso tiene que ver mucho con cada uno, cada individuo. Maxi, ¿alguna pregunta más? ¿Te Sí, a hayan ver, preguntado ahí? Sí. me preguntaron del ayuno intermitente. En épocas normales, no en pandemia, que ya esté entrenando el atleta, que esté con su programación, ¿lo recomendás todo el año o específicamente en el objetivo que tiene planteado? No, tiene que tener un objetivo, obviamente, y tiene que ser para un individuo en particular, que este ayuno sea lo más acorde a su rutina. Porque yo no le puedo decir, bueno, tomá la dieta del ayuno, y la persona se encuentra con que, pero no coincide nada con lo que vengo haciendo, y probablemente eso no le funcione a largo plazo. Entonces, quizás la estrategia de ayuno intermitente sea buena para alguien, pero hay que adecuarlo, ¿sí? Siempre a sus horarios, y tratar de lograr esas horas de ayuno quizás, pero no sé, por ejemplo, en las horas nocturnas, en lugar de en las horas diurnas, donde está toda la actividad. Quizás una estrategia podría ser acostarse temprano y desayunar más tarde, entonces cumplir con ese rango de ayuno que es el que tendría los beneficios. Pero bueno, es una estrategia, y lo que yo primero recomiendo es, como repito, ir por pasos, ¿sí? Si la persona no está realizando 4 comidas en el día y viene con esta pregunta, le digo, no, pará, ¿desayunaste hoy? ¿Almorzaste? ¿Qué almorzaste? Me compré algo ahí por la calle. No, pará.
antes de la estrategia del ayuno hay otras cosas que debemos ajustar en la alimentación, ¿sí? ¿Te hidratás bien? No, la verdad consumo jugos y gaseosas. Bueno, espera, antes del ayuno intermitente vemos otras cosas. Y después vemos qué estrategia para hilar fino podemos utilizar, ¿sí? Hay que ir por niveles. Bien. Una preguntita más, si alguno quiere, y si no pasamos a la licenciada Cabache. Fabi, Maxi, estamos en tiempo y forma. No, bueno, yo le quisiera que tire un consejito, más que nada, en cuanto a la deshidratación de los atletas profesionales o semiprofesionales, que los profesores suelen tener o hacerles. ¿Qué le podemos decir desde la nutrición, como para acompañar que esa deshidratación no sea abrupta y pueda ir siendo de forma paulatina para que no sufran esos trastornos en el metabolismo antes de la pelea, ¿no? Sí, en los deportes de combate, en general en los deportes de categoría de peso se utiliza esta estrategia de deshidratación muy a menudo para dar la categoría, ¿no?, de peso, perdiendo agua corporal y obtener esa ventaja competitiva. Pero esto no es saludable, ¿bien? Está lejos de ser saludable. De hecho, lo que hablaba hoy, durante el esfuerzo muscular necesitamos estar bien hidratados antes, ¿sí? Entonces, generar este tipo de prácticas no es para nada saludable y lo deberíamos evitar. Entonces, para llegar a evitarlo, tenemos que hacer las cosas bien desde antes, ¿sí? Por eso es que, repito, empezar con el entrenamiento invisible desde ahora, no llegar y empezar a hacer todo mal o tratar de hacer las cosas en un tiempo, en un tiempo menor para sacar ventaja. Digamos, Como hablamos la otra vez, Florencia, ¿no? En la charla nuestra, que no puedes ir una semana antes al nutricionista cuando vas a competir y pedirle milagros al nutricionista, no es así. Todo tiene su tiempo y una programación. Sí, que no es solo la estrategia de deshidratarse, sino de ingerir muy pocas calorías en alimento también. Prolongar días de ayuno o digamos, inadecuada ingesta calórica, ¿sí?, de forma sostenida. Pero esto tiene, digamos, muchos efectos adversos, ¿sí?, en cuanto a la recuperación, a fluctuaciones hormonales que podamos tener, ¿sí?, alteraciones en la frecuencia cardíaca. Hay un montón de cosas. La fuerza también, o sea. En la fuerza, sí. El atleta no llega, si bien da el peso, pero en 24 horas no recupera el 100% de su fuerza y no estaría rindiendo dentro de esa competencia el 100% de lo que pueda dar. Sí, lo que hay que hacer es bueno, obviamente hay que ver lo que le está pasando al deportista, cómo viene su alimentación desde antes, cuánto tiempo tiene antes de la competencia, y bueno, tratar de tener la mejor estrategia. Sí, hay que adecuarlo. Y la última que me preguntan, ¿con qué tiempo, cuál sería el tiempo prudencial como para que un atleta, ya entrenado, lógicamente, comience a prepararse con la forma alimentaria correspondiente para un encuentro, ¿no?, para una pelea? ¿Qué tiempo es el ideal? No hay un tiempo ideal. Lo que sí, el atleta debe tener en cuenta evaluarse, sobre todo lo que es una evaluación antropométrica, para ver qué podemos ajustar, si hay que aumentar masa muscular, si hay que bajar grasa, para poder tener la mejor estrategia, ¿no?, para el rendimiento. Porque vos, digamos, ponés un plazo de tiempo, pero acorde al objetivo que tenés. ¿Sí? Entonces, si uno tiene el objetivo de, no sé, subir unos kilos de masa muscular y perder algo de grasa pre-competencia, para tener una mejora en la fuerza y en la potencia, bueno, pero hay que ver cómo estamos, ¿sí? ¿Estás lejos de ese objetivo o estás más cerca? Sí, ahí va a depender cómo estás previamente, por eso la evaluación antropométrica y la evaluación de hábitos alimentarios y en general del plan de alimentación que tenga. Perfecto.
Por eso es fundamental lo que dice la licenciada de esto de lo invisible, ¿no? Que tiene que ver con todo, con la alimentación y también con un factor fundamental que es el emocional, ¿sí? El emocional y el psicológico, que casualmente es el que vamos a hablar ahora con la licenciada Mariela Cabache, ¿sí? Que está acá con nosotros en el panel. Así que bueno, los voy a invitar a los compañeros que apaguen su cámara. Yo me quedo un ratito ahí con Mariela. Bueno, bienvenida Mariela. Quiero recordarle al público que nos está viendo que recién hizo una ponencia la licenciada Florencia Santonello, nutricionista, antropologista Isaac nivel 2, habló sobre estrategias nutricionales para el deporte en tiempos de cuarentena. Y ahora nos toca otra parte invisible también, muy importante, ¿sí? Porque, y sí, mirá, yo siempre digo, me pasa muy seguido con competidores que yo he tenido. En el gimnasio, ¿sí? Con los compañeros son leones. Ahora, lo llevaste, viste, al ring y ahí no sabemos qué pasó. Capaz que es otro, no rinde lo mismo. Entonces, yo creo que es una parte tan importante. Y la licenciada es especialista también en deporte, maneja atletas de alto rendimiento, también en el tema de fútbol. Y bueno, y ella va a hablar sobre el retorno a los deportes de combate post pandemia. Licenciada Mariela Cabache la dejó con su PowerPoint para que nos ilustre sobre todos estos temas, ¿sí? Gracias. Bien, buenas tardes para todos nuevamente. Martín, ¿me decís si se ve bien ahí? ¿Si se ve full? A ver, ahí estamos full, ¿eh? Muy bien. Bien, perfecto. Bueno, bien. La psicología en el deporte. ¿Por qué incorporamos a la psicología en el deporte? Bueno, básicamente porque es una disciplina interdisciplinaria que aborda los procesos psíquicos y la conducta del individuo durante la actividad deportiva. Fundamental para mí entender interdisciplinaria. El psicólogo deportivo no trabaja solo, trabaja con el entrenador, trabaja con el médico, trabaja con el nutricionista, trabaja con el deportista, trabaja con el preparador físico. Entonces, es un trabajo interdisciplinario. El psicólogo deportivo no está aislado en un consultorio, sino que trabaja en el campo. Presencia en los entrenamientos, presencia en las charlas pre y post competencia, presencia en las concentraciones. Entonces, es importante entender esta figura de inserción en el campo y de inserción interdisciplinaria. Bien. Hablábamos de que hay distintos abordajes del psicólogo deportivo en el ámbito del deportista, del formador y también de la familia. Ahora me voy a focalizar un poquito en el abordaje con el deportista. ¿Qué trabaja el psicólogo con el deportista? Bueno, en establecer objetivos a corto y mediano plazo, siempre va trabajado de la mano del entrenador. El entrenador es el que encausa este establecimiento junto con el deportista. El psicólogo intenta darle herramientas para poder establecer estos objetivos, pero digo, es importante entender que este establecimiento viene de parte del entrenador, que es el que mejor conoce a su deportista. Trabaja muchísimo en el tema de la concentración, cómo mantener el foco, trabajar cómo hacer el pasaje de un foco atencional ampliado a un foco atencional reducido. Motivación, algo muy fundamental en el deporte. ¿Qué pasa con la motivación? La motivación es algo que se construye. ¿Cómo se construye? A base de objetivos. Estas cuestiones, yo siempre digo que la motivación que se va construyendo también tiene que ser evaluada y acompañada. Ni la sobremotivación ni la poca motivación. Siempre ir haciendo un relevamiento de cómo está motivado el deportista, no solo en el entrenamiento, sino también fundamental en la competencia. Trabajo de la autoconfianza. ¿Qué es la autoconfianza? Acá es donde se trabaja bastante desde el área de la psicología en robustecer el yo, en esto de trabajar en el ego, en la autoestima. Por supuesto que en la psicología no hay una regla general, que cada individuo es único y que también debe ser abordada de manera única, pero se intenta siempre trabajar la autoconfianza desde reforzar tanto la habilidad como la debilidad. Bien, ¿qué más? ¿Cómo puedo maximizar el rendimiento de este deportista? Bueno, esto se trata de ejercicios para ayudar a buscar la meta.
si se trabaja muchísimo desde el plano imaginario. Ustedes imagínense en lo siguiente. Si yo desde el entrenamiento, desde el plano imaginario, empiezo a imaginar, valga la redundancia, en cómo dar la mejor patada para generar un knockout. Esto hace un ejercicio de repetición y de automatización en el cerebro. Entonces, cuanto más lo ejecuto desde lo imaginario, al momento de la competencia, del intentar plagiar, bueno, no sé si me va a salir o no, pero ya hay un registro en el cerebro de cómo fue quizás esa práctica de poder llegar a esa meta. Desarrollo personal y psicológico del deportista. El deportista es un deportista, pero es un individuo que sufre, que tiene una historia, que le pasan cosas. Siempre se trabaja muchísimo en la psicología del deporte con el aquí y ahora del deportista. Cómo lo motivo, cómo le disminuyo el estrés, cómo puedo trabajar su ansiedad. Pero también hay una parte fundamental en el deportista, que es trabajar en este dique seco, que es el camino al retiro del deportista. Sabemos que muchos deportistas de alto rendimiento inician sus actividades de manera muy joven, muy precoz, y quizás a los 30, 40 años se finaliza su carrera deportiva. Bueno, esto es un duelo para el deportista. ¿Cómo podemos acompañar? ¿Cómo podemos generar una anticipación, empezar a trabajar este futuro retiro, que va a ser un cambio en la vida del deportista y en la vida de la familia de ese deportista? Control de estrés. Bueno, un gran desafío también, ¿no? ¿Cómo manejamos el estrés? El psicólogo deportivo utiliza muchas técnicas de respiración, de relajación, también incluso de meditación. Se utiliza mucho la técnica de relajación de Jacobson, ¿no? Que es esta, básicamente consiste en tensar y relajar los distintos grupos musculares. Cuando estamos tensos, nuestro organismo tiene una percepción de ansiedad que aumenta. Entonces, si trabajamos con esta relajación, podemos ayudar a que esta sensación de alto estrés, de alta ansiedad, disminuya. Lesiones, gran tema y de gran exposición que están los atletas. ¿Cómo apoyo en esa recuperación? Bueno, básicamente, a mi entender, la lesión tiene que ser abordada como un proceso de duelo, ¿sí? A veces hay que dejar que esto pase. Tenemos que dar ese tiempo para que haya un registro de lo que está pasando, para que en algún punto se regocije en esa angustia de que está transitando una situación de impas, de lesión. Porque después va a llegar el momento en donde vamos a cortarlo y vamos a avanzar. De a poco hay que recuperar la motivación. ¿Cómo se consigue esa motivación? A base de objetivos. ¿Y cuál es el objetivo? Bueno, recuperarme de la mejor forma posible para volver a jugar. La de volver a entrenar para en la próxima competencia estar en las mejores condiciones físicas posibles. Y vuelvo a remarcar, estos objetivos tienen que ser realistas y realizables. Esto es fundamental, porque si no corremos el riesgo de llegar a la frustración. Y otro gran punto importante es el manejo de presiones. Bien, por ejemplo, no poder soportar las presiones en el momento de la competencia nos lleva a pensar negativamente. Esto hace que mi autoestima, por supuesto, disminuya y por ende no me permita errar. Y esto, para el que es sumamente autoexigente, ¿qué le pasa? No se habilita, no se da este permiso para poder equivocarse y seguramente se equivoca. Entonces se siente que se viene abajo y esto es una sensación muy difícil y dolorosa para transitar. Entonces, yo siempre digo acá que la presión es importante, es algo con la que tenemos que aprender a convivir, pero que es muy importante la resiliencia, ¿no? Es esta capacidad que tiene una persona en poder capitalizar de lo malo algo bueno. ¿El talento es importante? Sí, claro, es muy importante, pero la resiliencia es aún más importante a mi entender. El talento tiene que ir acompañado de una buena motivación y saber que con esfuerzo sí se puede llegar a una meta. Y por eso es tan importante entrenar, ¿no? Porque
el entrenamiento ¿a qué ayuda? A mejorar la toma de decisiones. El entrenamiento en repetición, en automatismo, ayuda a la toma rápida de decisiones. ¿Y esto qué genera? Mayor autoconfianza, mayor motivación. Bien, así como abordamos el trabajo con los deportistas, abordamos el trabajo con los formadores. ¿Por qué? Porque fundamentalmente son la imagen de mayor protagonismo en la vida del atleta, ¿sí? Son un referente importantísimo, entonces es fundamental acompañar al formador en su trabajo. ¿Cómo? Bueno, desarrollando estas capacidades necesarias para el trabajo en equipo. Es importantísimo cuando un psicólogo del deporte trabaja en una institución, que ese formador, que ese entrenador, tenga permeabilidad, que crea en la importancia de lo que puede aportar la psicología en la vida del deportista y en su trabajo. Y que pueda ser permeable al trabajo interdisciplinario, que sea abierto a trabajar con un nutricionista, con un psicólogo, con un kinesiólogo, con un preparador físico. Estas cuestiones de ofrecer herramientas para la gestión de emociones, ¿sí? Yo siempre digo, no es lo mismo como formador decirle a un atleta que se tranquilice en una competencia, si yo, por ejemplo, posturalmente me pongo en cuclilla y le digo, calmate, calmate, digo, es muy importante en ayudar al entrenador a cómo gestiona esta emoción. Si quiere transmitir tranquilidad, tiene que él o ella tiene que estar tranquilo. Esta cuestión también importante de concientizar la importancia de su rol como educador y formador. Esto, como decíamos, el inicio de los atletas es cada vez más precoz. Estamos hablando en el abordaje de niños y niñas muy pequeños, de muy temprana edad. Entonces es importante el rol que cumplen. Es un rol de identificación, donde su palabra es muy tomada en cuenta, donde estimula la sensación de pertenencia. Entonces es muy importante que sean conscientes de este rol que están cumpliendo. Perfeccionar en las estrategias de comunicación, ¿no? No solo es bueno saber, sino saber cómo transmitir. Muchas veces sabemos mucho, pero hay que tratar de trabajar en cómo lo puedo llevar o bajar a que el otro me entienda, cómo generar esta cuestión de empatía, cómo poder adaptarme a que mi interlocutor necesita una u otra cosa. No solo se trabaja en el cómo, yo siempre digo que a veces es muy rico trabajar no solo desde el conocimiento de los ejemplos para transmitir técnicas y tácticas, sino también en mostrar videos de algunos referentes, ¿no? Digo, si yo quiero lograr que mi jugador tenga una buena gambeta, bueno, quizás mostrar cómo hace Messi, cómo hace Ronaldo. Si quiero intentar que mi tenista tenga una buena estrategia en el saque, mostrarle videos de Federer, de Nadal. Si quiero que tenga una buena pegada, bueno, mostrarle videos de potencia de Tyson. Digo, esto también suma y acompaña este proceso de poder enseñarle al otro desde distintos aspectos. Y esta cuestión fundamental de ayudar a flexibilizar el estilo de liderazgo. Es verdad que cada líder, cada entrenador tiene su forma, tiene su carácter de liderar, pero está bueno que pueda poder pivotear en los distintos estilos de liderazgo. Digo, por ejemplo, imagino en los más chicos, quizás en la etapa del entrenamiento, quizás se aconseja un liderazgo más paternalista, más democrático, para poder forjar este sentimiento de pertenencia, de empatía, de motivación, y quizás para la competencia se necesite un rasgo más persuasivo, más autocrático. Y otro gran punto a trabajar es el acompañamiento y el abordaje en la familia. El deportista no es un ser que está solo, sino que viene acompañado de una familia. Entonces, ¿qué pasa con estas expectativas que hay entre lo personal y lo familiar? Sabemos que cuando los chicos inician sus actividades deportivas, se genera una demanda entre las expectativas familiares y el deporte. ¿Cómo la familia va acompañando
este recorrido del deportista. Digo, hay un montón de postergaciones familiares y personales que hacen los padres o los tutores para acompañar el desarrollo del deportista. Si tiene que ir a entrenar, el chico no va solo, si tiene que ir a competir, tampoco. Entonces, cómo uno acompaña y posterga también sus cuestiones personales en pos de la elección que ha hecho nuestro hijo para ese deporte. Se acompaña muchísimo también la autonomía y la responsabilidad, ¿no? Digo, empezar a trabajar este desprendimiento de dependencia que tienen los chicos con los padres, esto de que si mañana tengo que ir a entrenar, bueno, prepárate el bolso, o tenés que saber cuánto te tenés que hidratar, si sabés que vas a competir, cuántas horas antes tenés que comer, qué ingesta tenés que utilizar. Digo, empezar a hacer este trabajo también de desprendimiento y de autonomía y de adquisición de responsabilidad, que este deporte lo eligió el deportista, que si bien como familia uno lo acompaña, pero bueno, se tienen que empezar a trabajar desde el lado de casa este acompañamiento. Y esto es lo mismo que pasa, por ejemplo, en el fútbol. Los chicos quizás del interior, cuando muy chiquitos, vienen a Capital y tienen que vivir en las pensiones. Bueno, es esto, ¿no? Es acompañar esta autonomía de que quizás no está mamá o papá para condimentarme la ensalada, o para ponerme los cordones en el botín. Entonces, bueno, también se acompaña y se trabaja todo este proceso. Al igual que el pasaje de la vida deportista y los cambios madurativos por los cuales se atraviesa el deportista. Digo, se me ocurre pensar en la adolescencia. La adolescencia es un punto de inflexión muy interesante, donde, bueno, el deportista quizás tiene que competir un domingo a las 8 de la mañana y todos sus amigos están hasta las 7 de la mañana en una fiesta de 15. Bueno, ¿qué le pasa a ese deportista? Cómo desde la familia acompaña y sostiene esta decisión de seguir acompañando esta decisión de este cambio de vida. Bien, básicamente, ¿qué necesita un deportista para ejecutar su trabajo? Yo siempre hablo que me imagino una mesa, ¿sí? Con 4 patas, perdón. La parte técnica, que tiene que ver qué sé de este deporte, la parte táctica, de qué forma me voy a enfrentar a esa competencia, la parte física, claramente, cómo trabajo mi velocidad, mi flexibilidad, y la parte psicológica, esto que veníamos hablando, la autoconfianza, la motivación, la cohesión grupal. Estas 4 variables son fundamentales y deben ser entrenadas, y pueden ser también mejoradas. Bien, ¿qué pasa en la competencia? ¿Qué es lo que se activa en una competencia puntualmente en ese momento? Hay 2 tipos de activación con las cuales trabaja el psicólogo deportivo al momento de la competencia. La activación positiva, que se eleva gracias a esta motivación, a esta cuestión de querer ganar, a esta excitación que genera la competencia, y también hay una activación negativa, que se eleva a partir de la ansiedad. ¿Seré bueno? ¿Podré rendir? ¿Mi rival será mejor? Bien, estas 2 activaciones son necesarias, ambas son fundamentales. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque aquel deportista que tiene una confianza sumamente alta necesita este mecanismo compensatorio, necesita esta activación negativa para que no se relaje, para que tenga un poco este miedo al fracaso. Y la pregunta ¿es bueno tener miedo al fracaso? Claramente que sí. Es verdad que no es una sensación por la cual nos gusta atravesar a nadie, pero es importante atravesarla, porque perder, fallar, no tiene que ser enfocado como algo negativo. Es algo que en algún momento nos va a ocurrir, porque todos erramos, entonces tenemos que atravesar por eso. Pero lo bueno de esto es sacarle provecho. ¿Cómo puedo sacar provecho de esta situación? Bueno, pensándolo como un obstáculo a superar, buscando aspectos a mejorar, tomarlo como un reto. Es importante, yo siempre digo que es muy bueno cambiar la percepción de si no gano, lo dejo. Esto pasa mucho en las edades tempranas, ¿no? Bueno, si no salgo campeón,
no juego más. Bueno, no, en realidad ganar es bueno, es genial, a todos nos encanta llevarnos una medalla a casa, pero el ganar va por otro lado también, ¿no? Esto es algo que tenemos que también acompañar en este pensamiento. Ganar es interpretar la situación, es identificar si es lo que entrené, es interpretar si lo que jugué es realmente lo que realmente planeé. Es esto que tiene que ver con la inteligencia emocional. Bien, como hablábamos anteriormente del tema de las lesiones. Bueno, las lesiones son parte del riesgo que corre un deportista. Y diría que es casi imposible que un deportista de alto rendimiento no transite por esta situación. Bueno, ¿cómo lo puedo llevar de la mejor manera posible? Como les comentaba anteriormente, como un proceso de duelo. El proceso del duelo es un trabajo, y como bien dice la palabra, uno fluctúa por distintas instancias. Primero la sorpresa, después el enojo, después uno se deprime. Entonces es bueno el registro de todos estos sentimientos, que seguramente no son de los más satisfactorios, pero es necesario registrar esto para después volver a comenzar. Esto de esta vuelta a volver a empezar tiene que ver con de a poco ir buscando o recuperando esta motivación para entrenar y para competir. Y esta búsqueda de objetivos para la motivación debe ser realista. Digo, si mi kinesiólogo me dijo que mi lesión dura 3 meses de recuperación, no plantearme un objetivo que al mes y medio voy a volver a entrenar y al mes 2 competir, porque claramente es improbable entonces que este objetivo sea realmente realista y realizable, ¿no? Bien, ¿cómo va a ser esta vuelta al deporte post-pandemia? Bueno, a ver, es importante entender que la motivación, la voluntad, el establecimiento de objetivos, todo esto ha sido castigado en esta cuarentena. No solo en el deportista, a todos nos ha atravesado. Algunos más, otros menos, pero esto nos ha atravesado de distintas maneras e intensidades a todos. ¿Qué es lo que se ve mucho en cuanto a sintomatología? Es en el aumento de estrés, el incremento de la incertidumbre, mayor ansiedad, miedos, desmotivación. También, como explicaba Florencia, el aumento de peso, algunos el descenso de peso, algunos el incremento de sustancias problemáticas. Bueno, son todos estos síntomas que se están viendo bastante en el consultorio a partir de lo que ha causado esta pandemia. Pero bueno, ¿cómo podemos trabajar, ¿no? ¿Qué indicadores tenemos que trabajar al regreso? Bueno, es muy probable que nos sintamos con la frustración de no estar en forma, tener miedo a lesionarme, estresarme por no responder física o técnicamente a las demandas que me exige el medio. Entonces, fundamental desde mi área, aconsejo trabajar los recursos de cada deportista para poder afrontarlos. No somos iguales, no todos transitamos las situaciones de la misma forma, ni nos recomponemos de las situaciones de las mismas formas. Entonces, el trabajo tiene que ser muy subjetivo, muy desde cada individuo. Fundamental que los formadores escuchen aún más a sus deportistas. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo fue este deportista confinado? ¿Pudo entrenar? ¿No pudo entrenar? ¿Se adaptó positivamente al confinamiento? ¿No se adaptó positivamente? ¿Se contagió? ¿Tuvo algún familiar que se haya contagiado? ¿Ha atravesado por algún proceso de pérdida, de duelo de algún familiar? Esto es fundamental que se haga este screening de parte del entrenador respecto a su deportista. Entonces, como decía, este retorno tiene que ser tomado como un duelo. ¿Qué quiere decir? Duelo es algo que perdí. Perdí en lo físico, perdí en lo técnico, perdí en lo táctico, perdí en lo psicológico. Pero bueno, esto se puede recompensar. ¿Cómo retomo a estas actividades de manera gradual? Esto es fundamental, como lo decía Florencia y como lo dicen todos los profesionales que han participado en este webinar.
el retorno tiene que ser gradual en todas sus aristas. Siempre hay que volver a lo más básico. Y siempre tratar de incorporar esta idea de que si en algún momento tuve esta técnica, tuve esta táctica, tuve esta respuesta física, la voy a volver a tener, la puedo volver a recuperar. ¿Fue un duelo? Sí, pero no es un duelo de por vida, y es un duelo que en realidad motoriza e impulsiona nuevos cambios. Entonces, replantearme objetivos claros y reales, aumentar esta comunicación con el entrenador y con todo el staff técnico, y vuelvo a lo mismo, a trabajar desde el registro subjetivo de lo que generó esta pandemia. La famosa frase, aquí no ha pasado nada, no es sana. Aquí sí ha pasado algo, y ha pasado algo muy importante y que nos ha dejado una marca a todos. Pero bueno, la vida se trata de marcas y de cicatrices, y quizás con esas marcas y cicatrices podamos volver a reinventarnos, y quizás sea una probabilidad para volver a comenzar de distinta forma, y quizás sea hasta aún más positiva. Y les dejo una frase que para mí es muy interesante de Mandela, que el deporte puede crear esperanzas donde solo antes había desesperación. Muchas gracias a todos por su tiempo. Bueno, buenísimo, Mariela. Ahí los invito a los compañeros para que habiliten sus cámaras. Ahí estamos, a ver. Un segundito, que no los veo yo. Ahí está, Maxi. Está, muy bien, perfecto. Bueno, Fabi, te cedo la primera. Bueno, buenas tardes, ¿cómo está? Muy Hola, interesante. Fabián, ¿cómo estás? Gracias. Licenciada, bien. Muy interesante. Bien. Bueno, como estuvimos viendo antes también, el tema de la nutrición, el tema de la psicología es algo que nos preocupa a muchos profesores. Nos toca muy de cerca con los chicos, lo que son de alrededor de 12 a 17 años, lidiar con un montón de problemitas. Y bueno, nada, más que nada, qué importancia, ¿no?, que tiene el acompañamiento de la familia. Más que nada. Fundamental, y más en las edades tempranas, ¿no? Y la adolescencia también. Es algo, bueno, es algo, un problemita que tenemos en común con todos los profesores. Y bueno, es algo que estamos tratando de resolverlo, y que creo yo que sería bueno tener reuniones con la familia dentro del dojo. Sí, por supuesto que sí. A ver, y más en esta vuelta pospandemia aún más, pero siempre es bueno el trabajo interdisciplinario con la familia, ¿sí? Obviamente que si hay un polo deportivo pudiendo mediar entre el staff técnico o los entrenadores y la familia, siempre es mucho más fácil, pero sí, es súper recomendable, sí, súper recomendable, porque el deportista no está solo, y la familia en algún punto acompaña esta decisión de vida del deportista, en especial en los chicos, en los adolescentes. Entonces, trabajar en esta concientización de esta elección de vida, en estos cambios de hábitos, esto que yo decía, ¿no?, en estas independencias. Digo, tiene 15 años y le sigo preparando el bolso para ir a entrenar o para ir a una competencia. No, empezar a trabajar en este desprendimiento, porque es parte, digamos, del desarrollo del deportista. Entonces sí, es fundamental el trabajo con la familia y generaciones, y solicitando colaboración desde este lado. Vos hablabas de algo de que te preocupaba. Bueno, te preocupe para después ocuparse, ¿no? Creo que es un síntoma positivo la preocupación. Tal cual, tal cual. Y bueno, lo que más se nota, que nosotros notamos como profesores, es que muchos de los chicos en esa edad se arriman al dojo para canalizar un montón de problemas. Hasta que ellos aprenden o ven que esto puede formar parte o puede transformarse en un estilo de vida, pero siempre hay un 80% que vienen para canalizar problemas, sean en la escuela, en la vida, en la casa, pero siempre vienen por un tema de canalización de problemas, ¿no?
Por eso yo hablaba de la importancia en que el entrenador tome conciencia de su rol, ¿no? Porque no lo sustituye al de un padre, por supuesto, ni lejos, pero es una figura muy importante. Entonces, esto que vos planteás de la contención, de encontrar un espacio donde me escuchan, donde me valoran, esto es fundamental. Y es un gran desafío que tienen los entrenadores hoy en la sociedad en la que vivimos, porque como vos decís, muchas veces el deporte al principio es un acercamiento como una vía de escape, ¿no? Una vía de liberación, un espacio donde estoy tranquilo, donde nadie me molesta, por decirlo de una forma, y bueno, y es un gran desafío para los formadores como ustedes. Sí, incluso también el desafío también es la familia, porque en muchas ocasiones me ha pasado, esto lo digo porque experiencia propia, que se me acercan los padres diciéndome o pidiéndome que yo le hable con el hijo para pedirle o solicitarle tal o cual cosa, porque ven en mí que tengo más poder que ellos de decisión ante el chico, ¿no? Y eso es algo que calculo que hay que hablarlo mucho más con la familia, me parece. Y es algo que es importante que nosotros los profesores tomemos ese rol y esa costumbre de hacer reuniones familiares porque es más que importante. Y eso. Vos pensá, llevarlo al campo del colegio, ¿no? Digo, ¿qué pasa un docente cuando ve algunas cuestiones que le hacen ruido en su alumno? Llama a los padres, ¿no? Hace este trabajo de generar citas, de poder intercambiar qué le está pasando, cómo lo podemos ayudar desde el lado de, en tu caso, del deporte, junto con la familia. Es exactamente lo mismo, es un trabajo interdisciplinario con la familia. Perfecto. ¿Maxi? Bueno, nada, ¿qué tips podrías dar al profesor cuando un competidor está acostumbrado a ganar, ¿sí? Y empieza a perder? Obviamente que el trabajo del psicólogo no es para un tip, pero bueno, para que el profesor pueda tener alguna herramienta más para ayudarlo a llegar a que no se bajonee y que no deje el deporte, porque pasa muchas veces. ¿Cómo contenerlo, Bueno, básicamente? Bueno, a ver, varios puntos. La psicología no hay tips, lamento. Es muy difícil encontrar tips. Ojalá pudiese ser así, sería la vida como un poco más fácil. Todo depende mucho de las subjetividades. Lo que sí te puedo decir que a nadie le gusta perder, que es difícil sostener las derrotas, pero también te voy a decir que es fácil ganar, pero es más difícil sostener el triunfo. Quiero decir que no solo es difícil la derrota, sino que el sostener el triunfo también es difícil. Freud hablaba de una frase muy interesante que decía, los que fracasan al triunfar, ¿no? Bueno, ok, gané, pero ¿cómo sostengo? ¿Cómo mantengo mi disciplina, mi humildad, mi constancia? Entonces, bueno, tratar de hacerle entender al deportista que el perder es parte del ganar, que si bien es una sensación de frustración por la cual, bueno, a todos nos duele pasar, pero es parte de la vida. Digo, es lo que pasa en un trabajo, es lo que pasa en el colegio, es la vida misma. A veces nos va bien y a veces no tan bien. Tratar de darle esa vuelta de resiliencia, ¿no? De capitalizar esto no tan bueno, ok, ¿por qué perdiste? A ver, no tuviste la mejor postura, no hiciste la mejor patada. Bueno, a ver, trabajemos en esto, en ir cambiando este foco, no quedarme en lo negativo, perdí, sino en, bueno, ¿cómo podemos mejorar todo esto que no nos salió tan bien? Quizás la palabra no es que me salió mal, sino que no me salió tan bien, ¿no? Perfecto. Es manejar el ego, ¿no? O sea, el ello, como decían los freudianos, básicamente, que es lo más difícil, ¿no? Tener conciencia y control del ego. Del yo, más que nada, no del ello. El ello es el inconsciente, el yo. Del inconsciente. Es bien Pero, lo consciente, yo puedo, ¿no? O sea, claro, es justamente que esto es lo que pasa a los atletas de alto rendimiento. Bueno, llegaron, sostener eso, que bueno, no es fácil ese yo tan robustecido como desde la humildad seguir creciendo, ¿no? Porque también es como vos, Martín, decís, hay un límite en esto de tener una buena autoestima a tener un ego demasiado
robustecido y que, bueno, y que hasta te puede llegar al fracaso en el deporte. Por tomar malas Aceptarlo. decisiones, exactamente, por no escuchar. Ujú. Sí, el tema de la aceptación es un trabajo bastante importante que hay que realizar con el competidor, ¿sí? Y como decías vos, ¿no? También entender un poco que es parte de la vida, el ganar, el perder, y en que cada instante vas a aprender de cualquiera de los dos, y es natural eso, ¿sí? Abrimos debate, ¿sí? Los 5, ¿qué les parece? Charlamos un Dale. poquito entre todos, ahí con Florencia también, y todo esto. Desde este trabajo invisible que venimos hablando hace un rato, ¿cómo poder concientizar al atleta de todo esto que ustedes vienen hablando hace más de una hora? De que pueda trabajar bien su alimentación, de que esté emocionalmente preparado. ¿Cómo podemos hacer o qué consejo le podemos brindar al profe, ¿sí? Como preguntaba antes Fabi y Maxi también, como para que darle una mano al profesor y decirle, bueno, mire, si sucede esto, de esta manera lo podemos llegar a reforzar. Hablando con la familia. ¿Qué les parece a ustedes? Hola, ¿se entendió? No sé si quiere contestar Florencia. No, vamos un poquito ahí sorteando la cuestión. Dale. Sí, no sé, en lo que respecta a los aspectos nutricionales, a mí me parece que un poco hay que ganar terreno, ¿no? Por parte del nutricionista, en el sentido de que, bueno, a veces el deportista no se da cuenta o desconoce, o el entrenador desconoce que la persona no se está alimentando correctamente, ¿no? Entonces, desde el lado de, bueno, me meto yo y digo, estás haciendo las cosas bien, vamos a evaluarte, ¿qué te parece si hacemos una charla todos juntos y hablamos de alimentación y vemos cómo podemos abordar diferentes problemáticas que puedan ir surgiendo? Entonces me parece que un poco también hacer de parte de todos un pasito para poder encontrarnos, ¿no? Y después el hecho de que la persona vaya a buscar al profesional, me parece que también tiene que ver con la motivación. ¿Por qué el alumno o la alumna quiere rendir en su deporte? ¿Está siendo obligado o realmente tiene esa necesidad y ese deseo? Porque ahí las acciones y decisiones que va a tomar van a ser muy diferentes, ¿sí? Esto tiene que ver más quizás con aspectos psicológicos, pero está bueno también trabajar en equipo, me parece que eso es fundamental, ¿sí? El trabajo interdisciplinario y cada uno tratar de aprender del otro, nutricionista aprender un poco de psicología, el psicólogo aprender un poco de temas de nutrición. Eso es fundamental, porque así nos podemos ayudar entre todos y aumentar la calidad de vida del alumno, de la alumna y su rendimiento, ¿no? Porque somos también parte de su vida. Entonces, es fundamental que cooperemos entre todos. ¿Vos recomendás, Mariela, esto de, como decía antes Fabi, de hablar, de hacer reuniones con el equipo? ¿Qué camino, por qué camino hay que ir? A ver, en muchas instituciones deportivas está la figura implementada del psicólogo deportivo y es el que trabaja justamente en organizar todo esto y en llevarlo a cabo. Ahora, si es una institución deportiva que no tiene este espacio, bueno, sí, quizás propiciar más al diálogo, hacer cosas. Fabián, antes de empezar la conexión, me comentaba que continuar, o sea, sostener los entrenamientos estaba siendo dificultoso, que de los X cantidad de alumnos se conectaban pocos. Bueno,
quizás en buscar otras estrategias para poder captar un poco más esta motivación, esta tensión, ¿no? Digo, había un modelo muy interesante que implementó, creo que era el futsal femenino, en la cuarentena, que era hacer reuniones de Zoom ni para hacer físico ni nada, ¿no? Sino que hablaban, hacían competencia de canciones, guerra de canciones, o trabajaban esta cuestión de la cohesión grupal, cómo se sentían. A veces yo siempre digo, el hablar con el equipo es bueno porque uno también toma registro que lo que a uno le pasa no es el único, que quizás hay un otro colega que le está pasando lo mismo, que entonces no soy tan bicho raro y que estamos todos de alguna u otra forma. También el entrenador ponerse al servicio de la escucha de eso que le está pasando. También el entrenador ponerse en el lugar, digamos, de lo que le pasa a él también, ¿no? Son cosas que también van fortificando esta cuestión de la cohesión del equipo, en hacer juegos, competencias. A ver, el atleta de alto rendimiento está acostumbrado a competir, a la presión de ganar, de querer siempre desafíos. Entonces, bueno, seguir propiciando desde lo virtual por ahora en estas cuestiones, ¿no? Está muy bien eso. Es la mejor manera de poder integrar, ¿no? Todos juntos, todo el equipo, ¿sí? Fabi, vos planteabas este tema, ¿no? De lo difícil también que es mantener la motivación. Sí, A vos que... es que estamos pasando por un momento muy atípico y la gente es complicada, ya del vamos en épocas normales, hay que imaginarse ahora, ¿no? La realidad que sí, comparto lo que está diciendo la licenciada, de que lo que hay que trabajar mucho es el trabajo de integración hoy en día. En cuanto a lo que es el competidor, le jugás a la bolita y le gusta porque quiere ganar. O sea, llevan la sangre lo que es la esencia de la competencia. Y creo yo que también nosotros tenemos que hacer mea culpa como profesores o cabezas de escuela, de no tomar el toro por las astas y hacer estas cosas, ¿no? Que es una realidad. O sea, la situación nos tapa a todos y no nos estamos dando cuenta de que por ahí la gente también necesita, desde este lado, por lo menos desde esta manera, de una pantallita, que cumplamos con lo mismo que estábamos cumpliendo cuando teníamos el dojo abierto. Entonces, bueno, claro, hay muchos factores, ¿no? Que tenemos que nosotros también acostumbrarnos. Esto es falta de costumbre. Para nosotros también es todo nuevo. A ver, quizás yo si me permitiste, cambiaría una palabra. En vez de culpa, diría responsabilidad, porque quizás la culpa suena un poco fuerte y es dolorosa, ¿no? Y creo que digo responsabilidad porque esto es algo que nos excedió a todos, ¿no, Fabián? O sea, nadie estaba preparado para esto, ni los alumnos, ni los entrenadores, ni los terapeutas, ni los nutricionistas, ni los médicos. O sea, de mi caso era impensado atender un paciente a través de un dispositivo tecnológico. Y sin embargo, bueno, me tuve que adaptar a hacer una sesión de terapia con una computadora. Y digo, estos cambios de paradigma han sido difíciles y bueno, y nos ha afectado a todos. Entonces, no la culpa, sino esto de decir, bueno, a ver cómo puedo reinventarme y tratar de buscar ayuda, como decía Florencia, ¿no? También esto de incorporar, quizás si antes no tenía un nutricionista en el equipo, bueno, quizás en pensar en tener un nutricionista, aunque sea para una consulta de vez en cuando, lo mismo que un psicólogo deportivo, ¿no? Quizás estos cambios de paradigma también nos invitan a repensar algunas cosas que antes estábamos haciendo y bueno, y que quizás hoy ya dejan de ser suficientemente eficientes, ¿no? Tal cual, tal cual. Es cuestión de reinventarnos y acostumbrarnos también. Es un trabajo más en equipo. Y no está de mal ver que de esta manera también, ¿no? Mediante una pantallita se nos faciliten un poco más las cosas ahora también. Porque por ahí juntarnos antes era medio complicado. Ahora puede ser un poco más fácil. Hay que buscarle Tal cual. Vuelta, viste que siempre cuando empezó todo de la pandemia estaba este famoso frase, bueno, el distanciamiento social. Y a mí me gusta agregar distanciamiento social, acercamiento subjetivo, ¿no? O sea, sí, distancia social, pero no alejarnos de los afectos, no alejarnos de nuestros lugares de afecto, de lo que es un club, un deporte. Tratar de con esta tecnología, como decís, que bueno, quizás permite que uno esté disponible todo el tiempo, bueno, generar como este acercamiento
a partir de este distanciamiento social. No todo es tan malo de lo que estamos atravesando, ¿no? Digo, está bueno pensarlo de este modo. Es que tenemos que buscarle de alguna manera la vuelta porque si no nos vamos a volver locos. Yo quisiera, viendo los mensajes, hay un sensei, mi sensei de Aikido, o sea, es el sensei de la escuela a la cual yo también hoy por hoy pertenezco, del Centro de Aikido Takemusu, que hizo en una primera parte de la charla en cuanto a la nutrición, hizo una pregunta que para una persona de 59 años, que es instructor y tiene necesidades nutricionales, con problemas de artrosis y artritis, ¿qué se puede recomendar en cuanto a la alimentación? La parte psicológica también es importante para una persona que es cabeza de un dojo, ¿no? Sí, antes que nada, habría que ver, bueno, todo lo que es sus hábitos alimentarios y tratar de mejorarlos. Yo siempre, vuelvo a repetir, me parece que hay como instalado esto de, bueno, ¿qué me recomendás para, no sé, tal persona, tal edad? Pero hay que ir un poco más allá. Uno tiene un bagaje cultural, emocional, de hábitos muy grande como para no considerarlo, ¿sí? Entonces hay que considerar varias cosas antes de recomendar un plato o un tipo de alimento porque también esto, a veces uno piensa, porque en realidad busca información y hay de todo, también esto no es culpa de las personas, sino mismo el sistema confunde, pero está también esta idea de que un alimento te va a mejorar ciertos aspectos, ¿no? Como, no sé, la avena para rendir, o la banana para correr más, o no sé, las nueces para la artritis. Y no es tan así, ¿sí? Hay un montón de marketing alrededor de eso. Entonces, buscar esto de verlo más holístico. Bueno, ¿cómo puedo mejorar alrededor de mi alimentación y los aspectos que tengan que ver con la nutrición? Ir a un profesional y a ver qué puedo mejorar y qué puedo cambiar y qué hábitos tengo que corregir, qué hábitos tengo que mantener porque los estoy haciendo bien, qué cuestiones emocionales tengo que evaluar también ahí. Pero sí, es bastante personal. Perfecto. Y algo con lo que es la parte psicológica quiero destacar que Sensei es uno de los pocos que yo he visto en varios grupos en los que estoy, que todos los días por la mañana, temprano, le pide a todo el grupo, que por lo menos obviamente saluda, dice buenos días y demás como corresponde, pero después le pide a todo el grupo que por favor dejen un mensaje, que quiere saber cómo están todos. Y a la verdad que les mando un saludo grande porque nos está escuchando todos los domingos. Incluso abrió una radio la semana pasada y también está haciendo publicidad de este webinar porque de él sale decir que esto es más que importante, así que nada, destacarlo, que hace un excelente trabajo. Por lo que acabamos de escuchar de dos profesionales, es lo que se debe hacer. Buenísimo. Yo le quiero hacer una pregunta a Maxi. Maxi, vos como hablando sobre el tema de la motivación, ¿no? Y esto de ganar y perder, ¿vos cómo manejabas esas situaciones en los momentos de competición? O sea, cuando perdías, ¿qué sentías? ¿Qué te pasaba? No, a mí me daba bronca porque sabía que no había dado todo, ¿sí? O sea, pero era también por ahí una falla mía de mi preparación, digamos, desde la nutrición, porque ya venía como quemado de la baja de peso que yo hacía, ¿sí? Y bueno, nada, ya con eso ya me tenía que hidratar de un día para el otro para poder rendir. Y en la competencia no rendía el 100% de por ahí como estaba entrenando en el gimnasio. Pero también era un problema mío de cómo me planificaba yo, más allá que vos me podés decir mi profesor y todo. Bueno, era un error mío porque yo también, digamos, sorteaba en qué peso estaba realmente. Claro.
Era un tema mío. Igual yo siempre cuando empecé a competir era grande, no era un chico de que tenía que acompañarlo. Entonces tampoco es que me iban a estar a ver cuánto pesaba. Yo decía un peso y estaba en ese peso. Pero bueno, nada. Era un tema mío de que dejaba para lo último hacer las cosas como correspondían, lo que era la nutrición. Y terminaba la pelea y sabía que no había dado el 100% por esas cosas. Me faltaba porque ya venía quemado de esa falencia que tuve. Bueno, yo creo que este trabajo que estamos haciendo ahora, ¿no? De poder compartir con distintos profesionales la mirada sobre el deporte, creo que debe ayudar a concientizar al competidor, a la familia, a los profes, de que hay que recurrir a los profesionales en cada especialidad, ver la manera, que muchísimas veces la cuestión del dinero no es algo primordial, se puede hablar, se puede ver. Hay muchos profesionales que por pasión pueden colaborar con equipos, o sea, uno le tiene que buscar la vuelta, pero de esta manera creo que mejoramos la calidad de vida de nuestros alumnos, de nuestros competidores y de la persona, al final de cuentas, porque realmente más allá de que compitan o no, son seres humanos que necesitan mejorar su calidad de vida y el deporte, la actividad física, hoy más que nunca entendemos que es necesario para mejorar nuestra vida y también el entorno, ¿no? Si uno está, yo siempre digo que si uno está bien, el entorno también se empieza a acomodar, ¿no? Y eso también tiene que ver con cuidarte, ¿sí? Desde cómo te alimentás, desde cómo te moves, desde cómo pensás y de cómo transmitís y te comunicás con el resto, ¿no? Eso es fundamental. Bueno, creo que fue una tarde espectacular. Las quiero felicitar a las dos realmente por la ponencia que hicieron, ¿sí? Un placer, un enorme placer por haberla escuchado a ambas. La gente también está muy enganchada, así que después las invito a que ahí respondan algunas de las preguntas y saludos que le han hecho, ¿sí? A cada una. A los que se engancharon tarde, estamos con la licenciada Florencia Sarantonelo, nutricionista, y con la licenciada Mariela Cavache, psicóloga. Y bueno, con los compañeros Maximiliano Marón y Fabián Ambrosetti. Bueno, ¿estamos bien hoy, chicos? ¿Necesitamos alguna pregunta más? ¿Quieren sacarse alguna duda? Aprovechemos ahora. ¿Estamos bien? Estamos bárbaros. Van a surgir un montón de preguntas, como siempre, de cuando una vez que nos vamos, Millones. están en el celular de preguntas. Millones. Te terminamos y... No. Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, Pero así pasa, ¿eh? Claro que sí, pero está muy bien. Por eso invito al público también a que nos dejen ahí sus preguntas y seguramente le van a contestar los profesionales. Bueno, los quiero invitar para la última jornada del próximo domingo, ¿sí? Que va a estar la doctora Maricel Silio, cardióloga, deportóloga, especialista en rehabilitación cardiovascular y cesación tabáquica, deportista ella. El tema va a ser los efectos del aislamiento y el retorno deportivo. Y va a estar el mentor de estos webinars, que es el doctor Jorge Vizcaya, traumatólogo, deportólogo, terapia celular, regenerativa tisular y coordinador médico de la Asociación Argentina de Artes Marciales Mixtas, que es por el canal que estamos transmitiendo este evento en el día de hoy. Y el tema va a ser el traumatismo cervical en deportes de combate, prevención y tratamiento, ¿sí? Próximo domingo, última jornada, por ahora, ¿sí? Por el momento. Nos agarró el Día del Niño, la Champions League, no sé qué. Vemos no sé qué hay el domingo que viene, pero bueno, esperemos No, y aparte, que no haya la verdad, nada. Martín, salió la gente Sí. como si fuera el último día que podían salir. Sí, ¿no? Sí, verdad. Sí. Es Terrible. tremendo. Aparte, bueno, un día lindo nos tocó también. Así que bueno, nada, agradecerle nuevamente tanto a Mariela Cavache como a Florencia Sarantonelo, a Maximiliano Marón, a Fabián Ambrosetti por estar en esta tarde, brindar su tiempo, ¿sí? Para esta charla, que lo han hecho de manera excelente, muy profesionales. Y bueno, quien les habla, Martín Carlos Rodríguez, profesor de kickboxing, kung fu, tai chi, experto en Krav Maga, co-creador del programa de entrenamiento Boxing Fitness Non Contact, marca registrada, y dejarles dos pensamientos que tienen que ver con la charla de hoy, ¿no? Uno tiene que ver con la alimentación
que dice, aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable, tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Por ello, deja que los alimentos sean tu medicina y que la medicina sea tu alimento. Y con referente a lo que tiene que ver con lo psicológico, con lo emocional, con el liderazgo, dice, los campeones no son quienes nunca fallan, son quienes nunca se rinden, porque la diferencia entre lo imposible y lo posible depende de la voluntad del deportista. Gente, muchísimas gracias, un abrazo enorme para todos, espero que les haya gustado esta charla, seguramente que sí. Nos vemos el próximo domingo, ¿sí? Contáctense con los profesionales de este webinar, ¿sí? Con la licenciada Florencia, con la licenciada Mariela, ¿tá? Hoy tenemos la posibilidad del Zoom, así que consultas a las profesionales, aprovechenlo, a la tecnología. Y bueno, vamos cerrando este webinar, quédense ahí, yo voy cerrando por acá este vivo, y un abrazo para todos, hasta el próximo fin de semana, con las últimas 2 charlas, no se la pierdan. Gracias.